Hay momentos en la vida en los que el ruido interno se vuelve tan ensordecedor que uno ya no sabe si la voz que escucha es realmente la suya o solo la ansiedad manifestándose desde dentro. Yo lo he sentido muchas veces, esa urgencia de explicar lo que hago, de contar mis planes, de justificar cada paso, como si la aprobación de los demás fuera el combustible que necesitaba para seguir avanzando. Pero descubrí que cada palabra dicha sin plena conciencia me robaba la energía que debía estar destinada a la acción. Con los años comprendí que el silencio tiene una fuerza extraordinaria que muy pocos llegan a reconocer. No es vacío ni ausencia, sino el terreno fértil donde las raíces invisibles se expanden en silencio. Es como la semilla enterrada, no pide reconocimiento, no necesita anunciar su existencia, simplemente se fortalece en lo oculto hasta que un día atraviesa la tierra con la potencia de aquello que se preparó en calma. Yo aprendí en carne propia que la claridad no nace de los discursos, sino de la acción, y si observas tu vida, verás lo mismo que yo vi en la mía. Pasamos demasiados años gastando energía en palabras, mientras lo esencial permanece detenido, esperando nuestro primer paso verdadero. También descubrí algo doloroso. Hablar en exceso sobre mis sueños me daba una falsa sensación de progreso. Mi cerebro reaccionaba como si ya estuviera viviendo eso que anhelaba, pero al mirar a mi alrededor nada había cambiado. Era como si la dopamina de los discursos me anestesiara, haciéndome creer que había avanzado cuando en realidad estaba en el mismo lugar. Y eso dolía, porque reemplazaba la conquista real con un espejismo. Por eso hoy quiero invitarte a algo simple pero profundamente transformador. Cállate y actúa durante 7 días, solo una semana. Quizás pienses, ¿por qué 7 días? Porque es un ciclo completo, lo bastante corto para no parecer imposible, pero lo suficientemente largo como para romper patrones que llevas años repitiendo. En 7 días puedes mover fuerzas internas que llevan demasiado tiempo atrapadas. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has dicho esta vez sí y te has detenido a mitad de camino? ¿Cuántas veces compartiste planes que nunca pasaron del papel? La propuesta que te hago no es otra promesa, sino una experiencia práctica. Una semana de silencio estratégico, sin explicaciones, sin anuncios, sin necesidad de validación, solo hechos. Y aquí quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios, elijo silencio y acción. No es solo un gesto simbólico, es una forma de crear un ancla mental que fija esta idea en tu interior. Porque cuando afirmas en voz alta o por escrito una intención, la claridad y la determinación se multiplican. Ahora acompáñame, porque voy a mostrarte cómo 7 días de silencio pueden recalibrar tu mente, alinear tu energía y abrir un espacio interior donde los resultados empiezan a florecer. El silencio no es un castigo, es un regalo. Te enseña la diferencia entre hablar de la vida y vivirla. Y lo que descubrirás en este proceso puede convertirse en el punto de inflexión que siempre has estado esperando. Existe un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la mente. Yo lo viví muchas veces. Hablar constantemente, explicar cada movimiento, repetir una y otra vez lo que pensaba hacer, y al final del día darme cuenta de que nada había cambiado. Ese ruido continuo no es solo externo, ocurre dentro de la mente, como una radio mal sintonizada que no deja de sonar. Y aunque el sonido no sea claro, agota, desgasta, quita fuerza. Yo solía hablar demasiado sobre planes, proyectos e ideas, y al final del día sentía una fatiga extraña, como si hubiera trabajado durante horas, cuando en realidad lo único que había hecho era gastar palabras. Fue entonces cuando descubrí algo fascinante en la neurociencia. Cuando hablas de tus objetivos, tu cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor asociado al placer de la recompensa. Tu mente se engaña. Cree que ya estás cumpliendo tu meta solo porque lo has dicho. El problema es que en la vida real nada ha ocurrido todavía. Esa descarga química crea una ilusión de avance que paraliza la acción. Por un momento sientes satisfacción, pero al mirar alrededor, todo sigue igual. Es como lanzar fuegos artificiales, un destello breve que ilumina el cielo, pero después de unos segundos, todo vuelve a la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí una verdad que me acompañaría siempre. La acción es el verdadero combustible de la claridad. No las palabras, no los discursos, sino los pasos concretos y consistentes. Con el tiempo entendí que hablar demasiado no solo me quitaba energía, sino que dispersaba mi fuerza interior. Era como si el río de mi mente se dividiera en múltiples direcciones y, en lugar de mover algo con potencia, se debilitara en corrientes pequeñas que no llegaban a ningún lado. Solo cuando aprendí a canalizar ese flujo, descubrí que podía generar verdadera energía y transformar mi vida.
Muchas personas permanecen atrapadas en un ciclo de frustración precisamente por eso. No se dan cuenta de que el hábito de hablar en exceso sobre lo que desean se convierte en un ladrón invisible de su vitalidad. La energía que debería estar puesta en la acción se diluye en explicaciones. Y la consecuencia es clara: pierden la coherencia entre pensar, sentir y actuar. Y sin coherencia no hay fuerza capaz de manifestar resultados. En mi caso, lo descubrí de una forma dolorosa. Me di cuenta de que la necesidad de justificar cada paso no era realmente un deseo de claridad, era una búsqueda de permiso. Vivía como si cada movimiento debiera pasar por el juicio invisible de la opinión de los demás, y esa carga me agotaba. Sentía como si hubiera un tribunal permanente en mi cabeza al que debía rendir cuentas, aunque nadie me lo hubiera pedido. Esa búsqueda de validación era una prisión invisible. Comprendí que cada vez que intentaba explicarme ante los demás estaba entregando mi poder. En lugar de actuar desde mi convicción, comenzaba a moldear mis pasos según expectativas externas. Era como un músico que, en lugar de tocar su propia melodía, intenta complacer a cada persona del público al mismo tiempo. El resultado era ruido, no armonía, y ese ruido debilitaba mi confianza. Vi este patrón muchas veces, no solo en mí, también en emprendedores y profesionales con grandes ideas. Gastaban más tiempo justificándose ante familiares o colegas que trabajando en sus proyectos. Otros intentaban cambiar hábitos, pero sentían la obligación de explicar cada decisión para no parecer extraños, y terminaban agotados en discursos que no les acercaban a ninguna transformación real. Lo entendí con claridad. Cuando buscamos constantemente la aprobación de otros, perdemos la fuerza de vivir desde nuestros principios. Esa ansiedad por validación es un peso que no se ve, pero se siente. Alimenta comparaciones, inseguridades y la sensación de no ser suficiente. Yo cargué con ese peso mucho tiempo sin darme cuenta. Pero cuando empecé a guardar silencio y a actuar, algo cambió. Ese peso se disolvió. El silencio no pide disculpas, no busca excusas, no exige aprobación, simplemente deja que los frutos aparezcan en el momento adecuado. Descubrí que el silencio es el puente que conecta la dependencia de la aceptación externa con la libertad de vivir en paz con mi propia verdad. También aprendí otra lección importante. Vivimos en una cultura obsesionada con la inmediatez. Queremos que todo se transforme de un día para otro, y yo no fui la excepción. Durante mucho tiempo pensé que si no veía resultados rápidos, significaba que estaba fracasando. Me apuraba por mostrar avances, quería señales inmediatas para demostrarme a mí mismo que estaba en el camino correcto. Pero esa prisa, lejos de fortalecerme, me debilitaba. Era como tirar de una flor por el tallo para que creciera más rápido. En lugar de ayudarla, la dañaba. La prisa no nace de la confianza, sino del miedo. Yo lo sentí muchas veces. Por fuera parecía determinación, pero por dentro era ansiedad. Quería demostrar resultados inmediatos porque no quería sentirme atrasado. Pero cuanto más intentaba acelerar, mayor era el vacío que se abría dentro de mí. La impaciencia me hacía dudar del proceso, y esa duda debilitaba cualquier resultado real. La naturaleza me dio una enseñanza que nunca olvidé. El bambú chino pasa años bajo tierra sin mostrar señales externas de crecimiento. Mientras tanto, está desarrollando raíces profundas, invisibles, pero absolutamente necesarias para sostenerse después. Y de repente, tras años de silencio, crece varios metros en pocas semanas. No fue magia, fue preparación. Aprendí que lo mismo ocurre con la vida. Si no honramos el tiempo de las raíces, jamás veremos la grandeza del tallo. Descubrí que la prisa es enemiga de la consistencia. Y la consistencia es lo que siempre ha separado a quienes sueñan de quienes logran. No se trata de un esfuerzo ruidoso, sino de pequeños actos repetidos una y otra vez hasta que construyen resultados sólidos. Por eso dejé de obsesionarme con señales inmediatas y empecé a confiar en la paciencia. Me di cuenta de que la verdadera transformación no ocurre en la prisa, sino en la calma, en la paciencia, en la constancia silenciosa. El mito de la inmediatez es uno de los mayores ladrones de energía que existen. Nos mantiene atrapados en una expectativa ansiosa, queriendo pruebas visibles de progreso en cada paso, sin comprender que lo más importante siempre ocurre detrás de escena, lejos de la mirada de los demás. Yo mismo caí muchas veces en esa trampa. Quería señales rápidas, quería demostrar que estaba avanzando. Pero la vida me enseñó que los procesos más profundos no se ven de inmediato. Al contrario, suceden en silencio, como raíces que se extienden bajo tierra. Y aprendí que el silencio no es un vacío, es un terreno fértil donde los pensamientos dispersos se ordenan y la energía encuentra dirección.
Cuando decidí darme momentos de silencio real, experimenté algo revelador. Apagué el ruido externo, sin pantallas, sin música, solo yo conmigo mismo. Al principio resultaba incómodo, pero después ocurrió algo sorprendente. Las voces internas comenzaron a organizarse, lo que parecía un torbellino mental se transformó en un flujo claro. Me di cuenta de que la claridad que buscaba en palabras interminables aparecía en la quietud. El silencio no era pérdida de tiempo, era preparación. Incluso la ciencia lo confirma. El silencio reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la creatividad. Yo lo sentí en carne propia. Cada pausa silenciosa era como reiniciar mi sistema interno. De repente, problemas que parecían imposibles encontraban soluciones simples. Mi mente descansaba y al mismo tiempo se hacía más eficaz. Entendí entonces que lo que me saboteaba no era la falta de intención, sino la dispersión de energía. Hablar demasiado abría espacio a dudas, críticas y comparaciones externas. Cada opinión de los demás me robaba foco, y la energía que debía estar concentrada en dar el primer paso se perdía en 1000 direcciones. Era como intentar encender una fogata lanzando chispas por todos lados. Ninguna producía calor suficiente. Aprendí que hablar de sueños es placentero, pero peligroso, porque produce una sensación engañosa de avance, te reconforta por un momento, te da la ilusión de que estás progresando, pero si esas palabras no se convierten en acción, se transforman en un disfraz de progreso. Y cada vez que repites ese patrón, refuerzas el hábito de soñar en voz alta y fracasar en silencio. Yo viví esa contradicción demasiadas veces hasta que entendí lo esencial. El verdadero progreso es actuar en silencio y dejar que los resultados hablen cuando estén maduros. Descubrí algo fundamental. Existe un espacio invisible entre lo que piensas y lo que ocurre fuera de ti. Ese espacio es el silencio. Allí se construye todo. Es como la tierra oscura que guarda la semilla antes de que atraviese la superficie. Por fuera parece que nada ocurre, pero por dentro la vida se reorganiza. Así funciona también nuestra mente. Lo invisible se prepara en silencio hasta que inevitablemente se hace visible. Ese fue uno de mis mayores aprendizajes. El silencio no es pausa, es amplificación. Cada pensamiento se vuelve más claro, cada emoción más evidente. Es en ese espacio donde la mente se limpia del ruido y el cuerpo recupera su equilibrio natural. Y más allá de lo biológico descubrí una verdad aún más profunda. En el silencio, lo que llevamos dentro vibra con más intensidad y atrae experiencias acordes a esa frecuencia. Por eso, cuando empecé a cultivar ese hábito, mi vida cambió. Comprendí que si el ruido fragmenta, el silencio reúne. Que si la prisa dispersa, el silencio concentra. Y que es en esa concentración donde la vida real comienza a suceder. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia total. Comprometerme con un periodo de silencio y acción fue uno de los ejercicios más transformadores que he vivido. 7 días parecían poco, pero fueron suficientes para que patrones invisibles comenzaran a moverse dentro de mí. Noté cómo mi mente se recalibraba de manera natural, como si reorganizara sus propios archivos. Cada acción realizada en silencio se transformaba en un ritual. Cada decisión consciente era un paso hacia adentro, hacia la coherencia que antes me faltaba. Lo más sorprendente fue que la urgencia desapareció y dio paso a la presencia. Mis pensamientos, antes caóticos, comenzaron a fluir con claridad. Sentí como si el tiempo se desacelerara, dándome la oportunidad de ver con nitidez mis verdaderas intenciones y deseos. Fue ahí cuando comprendí el poder de actuar sin ruido. Durante esos 7 días, descubrí algo fascinante. La mente siempre busca llenar el vacío del silencio con distracciones. Al principio quería recurrir a conversaciones, explicaciones, cualquier cosa que me hiciera sentir ocupado. Pero fue en el momento en que resistí esa tentación cuando la transformación comenzó a manifestarse. Cada día se convirtió en un punto de quiebre. Cada instante de silencio fortalecía el hilo invisible que une la intención con la acción. Vi con claridad que 7 días son suficientes para generar un cambio perceptible. No es demasiado tiempo como para sentirse imposible, pero sí lo bastante completo para sacudir viejos patrones y abrir un espacio nuevo. Es un ciclo perfecto para cultivar raíces, para construir fuerza silenciosa, para permitir que pequeñas acciones hagan un trabajo que las palabras jamás podrán reemplazar. Cuando llegué al final de esa semana, no solo sentí satisfacción por haber cumplido, sentí algo mucho más profundo, una nueva conciencia. Comprendí que lo invisible es lo que sostiene lo visible, que lo que parecía ausencia era en realidad preparación.
y que cada acción hecha sin necesidad de anunciarla adquiría un peso que antes nunca había tenido. Fue como si el mundo por fin pudiera ver lo que siempre había estado en mí, pero que necesitaba del silencio y del tiempo para emerger. Ahí entendí que los aplausos no son los que le dan valor a lo que hacemos. La verdadera fuerza proviene de la coherencia silenciosa entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esa fue la mayor revelación. La acción silenciosa es el verdadero acelerador de resultados. El progreso auténtico no necesita discursos ni justificaciones. Cuando actúas en silencio, el resultado se manifiesta sólido, consistente, inevitable. Lo que antes parecía lento, de repente se vuelve poderoso. Lo descubrí en carne propia. Lo que se construye en las sombras del silencio brilla con intensidad en el momento oportuno. Y comprendí que la eficacia no nace de esfuerzos ruidosos, sino de acciones guiadas por principios claros. Allí radica la diferencia entre hacer algo por obligación y hacerlo desde la convicción interna. Cada decisión que tomé durante esos 7 días se transformó en un eslabón de una cadena invisible. Una cadena hecha de disciplina, de enfoque, de confianza en mí mismo. Y esa cadena no terminó con la semana, se extendió mucho más allá. Me di cuenta de que cuerpo, mente y espíritu habían comenzado a trabajar en sincronía, como una unidad. La mejor forma de explicarlo es con la metáfora del arquero. El arquero no anuncia su disparo, no necesita ruido para demostrar fuerza. Se concentra, respira, prepara la cuerda, alinea su cuerpo y deja volar la flecha en el momento preciso. El resultado es inevitable, pero la verdadera fuerza estuvo en la calma y la preparación silenciosa. Al final de esa semana, la transformación no fue solo visible, fue palpable. Mi energía se reorganizó, mi mente se aclaró y mi vida empezó a responder a lo que cultivé en silencio. Lo que antes eran solo intenciones se transformó en resultados concretos, y entendí con claridad que la fuerza del silencio es infinitamente más poderosa que cualquier esfuerzo desesperado. El silencio no se terminó al concluir esos 7 días. Se convirtió en un hábito, en un punto de referencia al que siempre puedo regresar. Lo que parecía invisible empezó a hacerse visible. Claridad, enfoque, coherencia y resultados. Cada paso dado con disciplina silenciosa se convirtió en una semilla que más tarde floreció en logros reales. Hoy sé que no necesito justificaciones para avanzar. No necesito demostrar nada con palabras, porque el verdadero valor no está en lo que explico, sino en lo que construyo. El silencio me enseñó a confiar en mis acciones y a dejar que los frutos hablen por sí mismos. Lo que antes vivía solo en mi interior comenzó a reflejarse hacia afuera. Y fue entonces cuando comprendí que el verdadero poder del silencio no está en lo que callas, sino en lo que construyes mientras callas. Al terminar esa experiencia, me quedó una certeza inquebrantable. La fuerza del silencio no significa ausencia de movimiento, significa presencia total. No es resignación, es atención plena. No es invisibilidad, es preparación consciente para aparecer con fuerza en el momento correcto. Cuando integré este principio en mi vida diaria, noté que cada palabra que decía tenía un peso distinto. Cada acción se volvía más significativa y cada decisión se transformaba en un acto de coherencia. El silencio dejó de ser un ejercicio ocasional para convertirse en un estilo de vida, en una forma profunda de estar presente en el mundo. Comprendí que, en el fondo, siempre había estado buscando eso, una disciplina que alineara mis pensamientos, mis emociones y mis acciones de manera consistente. Descubrí que no necesito la validación externa para sentirme en paz. No necesito justificarme para avanzar. La vida no me exige discursos, me exige pasos firmes. Y cada vez que me conecto con ese silencio, encuentro un refugio interno que me devuelve claridad, foco y poder. Hoy puedo decirte con absoluta convicción, el progreso real no nace de las promesas ni de las explicaciones, nace de la acción silenciosa. Lo que transforma tu vida no son los discursos que compartes con el mundo, sino las decisiones que tomas en silencio y que sostienes con disciplina. Los frutos que cosechas no vienen de la prisa, sino de la paciencia. El verdadero valor no proviene de lo que otros opinan, sino de la coherencia que construyes en lo invisible. El silencio es poder. Es la prueba de que no necesitas gritar para ser fuerte, ni buscar aplausos para sentirte válido. Es el terreno donde tus raíces se fortalecen, donde tu energía se concentra y donde se prepara la manifestación de tus sueños. El silencio es el intervalo sagrado entre intención y resultado, donde la vida se organiza antes de mostrarse al mundo. Y quiero que recuerdes esto.
No son los discursos los que transforman tu destino, sino la consistencia de tus acciones silenciosas. No es la urgencia lo que acelera tu crecimiento, sino la constancia paciente. No es la aprobación externa la que te da valor, sino la coherencia interna que nadie puede arrebatarte. Por eso, cada vez que vuelvas a sentir esa necesidad de explicarte, detente y elige otra cosa. Guarda silencio. Actúa. Permite que tus resultados hablen por ti. Haz que tu vida sea el testimonio silencioso de tu disciplina, porque cuando eliges callar y actuar, no solo avanzas, también te liberas. El silencio para mí se convirtió en brújula, un recordatorio permanente de que la claridad, la fuerza y el progreso siempre nacen dentro. Y cuando lo haces tu hábito, tu vida empieza a cambiar de una manera que ningún discurso podría haber provocado. Ese fue el aprendizaje más poderoso de mi vida, que el silencio no es ausencia, es presencia absoluta.